A Luis Hernández Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para platicar de un tema de estos. Así es. En sentido estricto, tú tendrías que ser el entrevistado. Luis, vamos a hablar sobre Carlos Payán Belver, nuestro director fundador de La Jornada, un personaje con una historia política que tú describes en La Jornada, en un artículo en el cual platicas de su origen ideológico, pues del momento y de su paso por el Partido Comunista Mexicano, su postura siempre en pro de causas populares. Y hay una parte en la cual dices, fue un estadista de los medios, fue un estadista. ¿Qué podemos decir de nuestro director fundador, Luis? Bueno, yo comenzaría diciendo que no se puede explicar su vida al margen de su origen de clase, ¿no? Carlos Payán fue un niño pobre, un niño que vivió en los rumbos de la Merced, con carencias, con limitaciones, que sufrió la agandalle de los pibales que en alguna ocasión le robaron sus zapatos nuevos que le había traído los Reyes Magos, que acabó estudiando Derecho y se incorporó a las filas del Partido Comunista Mexicano en el año de 1958. Tenía entonces 27 años de edad, ¿no? Él nació en el 29. O sea, se ingresó al partido cuando muchos otros militantes ya se estaban yendo en términos de edad, ¿no? Ya mayor, ya maduro. Y él es un especialista en cooperativas y definió a lo largo de distintas entrevistas y de conversaciones que sus dos grandes pasiones en la vida habían sido su militancia comunista, de la que nunca renegó y se asumió comunista hasta el final de sus días, y su incorporación al periodismo, su ingreso a lo que era el proyecto del 1+1, del que terminaría convirtiéndose en subdirector general y en muchos sentidos el principal responsable de cargar con el periódico, dada las ausencias o las veleidades del director Manuel Becerra Acosta. Luis, una etapa en la cual yo fui reportero allí en 1+1 con Manuel Becerra Acosta, renuncié también, como muchos más, a nuestra estancia en el 1+1 para luego preparar lo que sería La Jornada. Pero, ¿cómo explicar ese periodismo de excepción? Y lo digo sin pretender exagerar, un periodismo de excepción frente a ese ámbito tan cooptado por los poderes políticos y económicos que durante largo tiempo se caracterizó bajo el grito de la prensa vendida. ¿Qué significó? Y yo sostengo que La Jornada ha sido acompañante, plataforma y propuesta para impulsar, acompañar movimientos populares. Pienso en el zapatismo, pienso en el obradorismo y pienso también que la historia política de nuestro país de las últimas décadas no se explicaría sin las letras, las imágenes, el análisis que se han hecho en La Jornada. Luis. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Recordemos que en la década de los 60 del siglo pasado, los medios estaban prácticamente cerrados, ¿no? Y el tipo de periodismo que imperaba era el que practicaban personajes tan inescrupulosos como Carlos de Negri, ¿no? Hay una extraordinaria novela de Enrique Serna, El vendedor de silencios, que da cuenta de esa etapa y de ese tipo de periodismos. Había excepciones como la revista Política, después lo que fue la revista ¿Por qué?, de efímera vida, ¿no? Finalmente fue cerrada. El periodo de expansión de Excelsior en términos de la libertad de prensa,
y la injerencia del presidente Luis Echeverría para descarrilar ese proceso, del que finalmente se formaron dos grupos: el grupo encabezado por Julio Scherer, que promovió una agencia noticiosa y la revista Proceso, y por otro lado el grupo de periodistas que impulsaron el diarismo y que dieron vida al 1+1, ¿no? Son tiempos que coinciden con lo que fue la reforma política de Reyes Heroles en el año de 1977, y con la voluntad y el deseo de periodistas, de intelectuales, de movimientos sociales, universitarios, de contar con otro tipo de prensa. De tal manera que la formación primero del 1+1 y después, años más tarde, de la Jornada, fue resultado de esta convergencia virtuosa entre movimientos de abajo, espacios que se abrían arriba, y ahí es donde me parece que la figura de Carlos Payán es tan grande, porque sin él ser propiamente un periodista, ¿no? Llega al periodismo a los 48 años de edad, por más que haya pasado por el machete del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es capaz de articular este conjunto de movimientos desde abajo, desde arriba, y darle forma a este nuevo tipo de periodismo que se expresa primero en las páginas del 1+1 y que después adquiere carta cabal en lo que es el proyecto donde tú y yo participamos, que es el de la Jornada, ¿no? Que tiene otra forma de ver el periodismo, tanto en términos de lo que son las fotografías, de lo que son las caricaturas, el espacio y el tipo de opinión que se practica allí, las noticias que se destacan. Yo recuerdo en el 1+1 unos reportajes extraordinarios de nuestra directora Carmen Lira sobre la Huasteca, ¿no? Que estaban en primera plana, ¿no? ¿A quién le importaba en aquel entonces lo que pasaba en la Huasteca? Bueno, pues ese periódico, y después esta ha sido la tradición de la Jornada, comenzó a mostrar al país real ese que aparecía en otros medios informativos solo de vez en cuando, como parte central de su agenda. Sí, Luis, escribí mi columna para mañana, por excepción la escribí hoy temprano por razones personales, y en ella escribo acerca de don Carlos, de la Jornada, pero digo también que hay una congruencia en la Jornada, que es la de tener la madurez y la perspectiva suficientes para seguir acompañando las mismas causas que le dieron origen desde las perspectivas de la oposición o cuando esas mismas causas llegan al poder. Y que eso genera mucha distorsión y muchos ataques de quienes consideran que un periódico como La Jornada, que es un periódico nacido desde una visión de compromiso con causas populares, un periódico que ha impulsado desde su origen movimientos como el zapatismo, como el obradorismo, les extraña y pretenden criticar y decir no hay objetividad porque siguen acompañando las mismas causas, Luis. Claro, como decía don Carlos, la verdad siempre es sospechosa, ¿verdad? Y efectivamente, el periódico hizo un compromiso por darle voz a los de abajo, por contar lo que sucede, por colocar la periferia en el centro, como lo hicieron artistas extraordinarios como Tamayo, ¿no? Pero en el caso del periodismo. La Jornada, recordémoslo, acompañó las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador cuando él era un dirigente regional en Tabasco que apoyaba e impulsaba las luchas alrededor
de la bronca petrolera en el Estado, en contra de los fraudes electorales, que organizaba los famosos éxodos hacia la Ciudad de México, y la jornada era prácticamente el único medio que le daba seguimiento a aquello y lo convertía en un elemento central de su contenido informativo. A la hora de jerarquizar la información, eso terminaba valiendo más que pues, declaraciones de funcionarios o de políticos como otros medios le hacían. Bueno, la pregunta es, ¿por qué va a dejar de hacer esto ahora, no? Ahora que esa expresión, esa corriente está dentro de la presidencia. Yo creo que eso lo expresó con mucha claridad el finado caricaturista Antonio Helguera en algún momento, ¿no? Cuando decía, ¿y por qué voy a hablar ahora mal de las causas de las que participé? Esto no significa, ¿verdad?, que haya incondicionalidad ni subordinación al conjunto de las políticas que se practican. Pero otra vez, como decía con mucha claridad don Carlos, a la hora de formular, de frasear el periodismo que él planteaba que había que practicar, él decía, el periodista no debe de estar en contra del gobierno, el periodista debe ser independiente del gobierno y señalar con toda claridad las críticas, las diferencias, pero su contenido no es la de ser un líder de la oposición. Es complicado decir esto en estos días en donde una buena parte de la oposición ante la crisis de los partidos tradicionales se expresa precisamente a través de los medios de comunicación tradicionales. Pero creo que es importante recuperar esta idea del periodista como un periodista independiente frente al poder y no necesariamente en contra de él. Luis, ¿qué habría sido de don Carlos Payán si no hubiese entrado a esa edad, 48 años, al torbellino del periodismo que le dio pues una de las más grandes satisfacciones de su vida? ¿Un poeta? ¿Habría sido poeta, activista, político? Fue senador de la República, escribió poemas, fue un hombre con una gran sensibilidad artística, cultural, con una siempre disposición para incorporar desde una visión más fresca, menos solemne, menos acartonada, el enfoque de los temas políticos y sociales. En el fondo, ¿tuvimos a un poeta como director, Luis? Yo creo que sí, aunque Hugo Gutiérrez Vega, que algo sabía de poesía, cuando le entregaron el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, dijo que el mejor poema de Carlos Payán había sido La Jornada, ¿no? Como diciendo, ahí es donde se materializaba. Recordemos cómo él pensaba la rayuela durante horas, ¿no? Sí. Hay una anécdota de otro colaborador de la jornada de muchos años, el fotógrafo Fabricio León, que escribía en su remembranza de don Carlos, que le había preguntado en alguna ocasión que qué quería decir esa rayuela que había escrito, y Payán le respondió, si no le entendió, es que no iba dirigido a usted, ¿no? Ese era el personaje. Pero efectivamente, antes de ser poeta, tuvo mucha sensibilidad para las artes, para la impresión, para la tinta. Fue amigo de grandes literatos y de grandes pintores y grabadores. Pero también recordemos que él durante muchos años fue un especialista en organizar cooperativas. Esa es la razón por la que llega precisamente al 1+1, ¿no? Invitado para asesorar a una asamblea en la formación de una cooperativa en el naciente periódico. Incluso pasó una temporada en Israel estudiando la experiencia de los kibutzim, ¿no? Y todo este tiempo
Él, según dice Rodolfo Echeverría Chicali, antiguo militante del Partido Comunista Mexicano, Payán militaba en una célula secreta del partido, valga ser la expresión, en donde había o funcionarios del Estado mexicano o donde participaban gentes que por distintas razones no, se quería hacer pública su pertenencia orgánica al partido. Es decir, Payán también efectivamente fue un militante a lo largo de su vida. No olvidemos ese retrato enorme de Enrico Berlinguer, el dirigente del Partido Comunista Italiano, que tenía en su oficina, el creador del eurocomunismo, junto con Santiago Carrillo, ¿no? O su amistad y el entrañable respeto que le tenía a alguien como Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces, pues sí, ahí se cruzan el poeta, el hombre con la sensibilidad artística, pues también el figurín, ¿no? Recordémoslo con sus trajes saco de pana, cuellos de tortuga, ¿no? Su bigote zapatista, ¿no? Creo que era Rodolfo F. Peña que decía que Payán tenía bigote zapatista y barriga villista, ¿no? Ese es el cruce de figuras y de personajes que, pues, de manera muy auténtica, ¿no? Él construyó su vida y su personaje, tanto en el mundo de los medios como en el mundo del arte y la política. Luis, ¿cómo debemos recordar y honrar la memoria de don Carlos Payán Belver? Leyendo La Jornada, diría yo, y viendo en esa obra, pues la continuación de la semilla que él sembró todos los días, ¿no? Leyendo su poesía, recuperando todas estas anécdotas. Ojalá tú nos escribas más, Julio, sobre ellas, así como hoy lo hizo en las páginas del periódico Pedro Miguel, como lo hizo su última compañera Laura Restrepo, ¿no? Porque era un hombre de una vida muy intensa, ¿no? Y diríamos de mucha autenticidad, y en esa vida cotidiana hay muchas cosas que recordar, y ojalá muy pronto aparezca una biografía que dé cuenta de su vida, de su obra, de sus pasiones. No deja de ser una ironía que nuestros grandes periodistas de finales del siglo XX pues no hayan sido, no cuenten con una biografía escrita, ni Julio Scherer, ni Manuel Becerra Costa, ni tantos otros más. Diera la impresión de que ellos que escudriñaban con tanta profundidad en la vida pública y muchas veces también en la vida privada, se defendieron mucho para que no se diera a conocer su vida. Ojalá que muy pronto podamos tener un libro que nos dé cuenta, pues, de esa aventura del vivir que fue toda la biografía de don Carlos Payán Belver. Luis, como siempre, gran gusto de poder platicar contigo hoy a propósito de nuestro director fundador Carlos Payán Belver y su mejor poema, La Jornada. Así es que, Luis, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad. No, al revés, gracias a ti, de verdad me representa mucho, me conmueve mucho poder compartir contigo, que lo trataste, lo quisiste, peleaste con él como se pelea en todas las redacciones, ¿no? Así es. Las figuras de la prensa son una especie de ciudadanos Keynes, para bien o para mal, personajes que se construyen a sí mismos. Muchas gracias por compartir. Al contrario, Luis. Muchas gracias a ti y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.